Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, este tiempo maravilloso. Qué bonito ver a nuestros hermanos con ánimo, con ganas de aprender más de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, gran Maestro, que nos enseñas, Señor, y nos revelas tu voluntad, nos haces conocerte más, Señor, amarte más y buscar, Señor, en nuestra vida honrarte en todo el caminar. Gracias, Padre, por este hermoso libro de prosperidad. Gracias por cada uno de los capítulos, cada lección. Y en esta noche, Señor, queremos encomendar, Padre, esta lección, capítulo 10, sembrar, cosechar. Señor, que todos podamos participar y sobre todo que tú unjas con tu dirección, con tu espíritu al pastor Enzo, Señor, en todas las aclaraciones que nos da, la enseñanza. Gracias, Señor, una vez más. Encomendamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Ok, am, esta es una lección que ustedes seguramente van a escuchar en iglesias relacionadas con la prosperidad. Se va a hablar definitivamente acerca de las ofrendas y del principio de sembrar y cosechar. La iglesia que represento no es una iglesia del famoso Evangelio de la Prosperidad, para nada. Pero claro, aquí hay una enseñanza que es completamente bíblica y por supuesto se puede manosear inadecuadamente y por eso queremos tratar de entender qué es lo que realmente dice la Escritura acerca de esto, así como la lección anterior nos habló del diezmo de una manera también, espero, aclaradora. ¿Quién se sabe el versículo de hoy? ¿Un voluntario o voluntaria? ¿Puedo ser yo? Adelante. Ok. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Amén. Ahí tenemos entonces un principio, una declaración, una promesa de parte del apóstol Pablo, que lo vemos a cada rato, ¿no es cierto? Eso es algo que se ve con mucha frecuencia en la agricultura y sin duda esto fue sacado de allí. Por eso hoy día vamos a usar muchas imágenes a partir de la agricultura. Y esto nos va a recordar que lo que estamos hablando no es algo que sea desconocido para el mundo, no es algo completamente, o mejor dicho, único de la escritura, sino que es algo conocido. Pero ¿cómo se aplica en el mundo espiritual? Eso es lo que va a ser interesante. Como digo acá, la ofrenda es el tema que uno más escuchará en los mensajes relacionados con prosperidad. Por lo mismo, no es difícil toparse con abusos y exageraciones. No obstante, estamos frente a una verdad fundamental que opera en el mundo espiritual, así como en el mundo material. El tema de las exageraciones en el famoso Evangelio de la Prosperidad es ligar la ofrenda con algo que Dios va a dar como si fuese un pago. Esa es la tremenda exageración. Vale decir, usted quiere ser sano, venga y dé una ofrenda, pero que no sea un dólar ahí o un peso loco botado, sino que sea algo verdaderamente generoso y entonces Dios lo considerará. Eso, mis hermanos, sería equivalente a cambiar la gracia por el mérito, comprarle a Dios, manipularlo, manosear todo lo que es la relación de Dios con el ser humano. Eso es totalmente errado. Así como no se puede comprar la salvación, tampoco se puede comprar ningún favor de Dios. La gran característica de la gracia es que es gratis. Si usted va a recibir oración de algún ministro de Dios, sepa que eso debe ser gratis, completamente. Y si usted va a dar una ofrenda, no debe relacionarse con recibir algo, porque eso también debe ser hecho en forma de gracia. En los capítulos anteriores
especialmente en el octavo, vimos algo sobre la necesidad de preparar la tierra para recibir el fruto, así como de la fe para esperar la bendición, o sea, la lluvia de lo alto. En este capítulo nos concentraremos en dos verdades empíricas conocidas por todo el mundo. Para cosechar hay que sembrar primero, ¿no es cierto? Sería ridículo esperar una cosecha sin haber sembrado. Y cosechamos lo que sembramos, o sea, de acuerdo a la semilla que uno siembra. Si uno siembra tomate, no va a cosechar sandías. Entonces tiene que ver, está relacionado directamente. Esas verdades empíricas que todo el mundo conoce, Pablo y otros escritores de la Biblia las usan para hablar de los principios espirituales relacionados con las ofrendas. Primera declaración, y es donde les empiezo a dar la palabra para que ustedes también puedan comentar o preguntar. Dios espera multiplicación y para eso se usa una parábola que está en Mateo capítulo 25. El Señor conoce exactamente la capacidad de cada uno de nosotros y el pasaje de Mateo 25 deja muy claro que Dios nos confía lo suyo conforme a dicha capacidad individual. Eso es lo que pasa en la parábola de los talentos y es importante notar que esta parábola fue colocada o dicha por el Señor hacia el final de su ministerio. En este famoso capítulo 25 que está en la parte, digamos, escatológica del Ujú. Evangelio. Y eso es importante porque son, por así decir, las últimas palabras de Jesús, como su última voluntad o su testamento. Y entonces al irse y al decirle a las personas, volveré, así será el mundo cuando vuelva, etcétera, etcétera, nos da esta parábola. Creo que no es casualidad. La coloca aquí precisamente para decirnos, en el intertanto en que no estoy, yo de verdad espero multiplicación en todas las áreas de la vida de ustedes. En la parábola, no todos los siervos partieron del mismo nivel, ¿no es cierto? Lo interesante es que el Señor conocía esa capacidad, le confió a cada uno aquello que podía manejar, y cuando regresó es evidente que esperaba que cada uno hubiera invertido sabiamente y hubiera prosperado. Eso es lo que él esperaba. Sin embargo, hay un siervo que hace las cosas diferentes. Él, irónicamente, afirmó conocer a su Señor, aunque uno intuye que es todo lo contrario. Y lo que recibió fue reprensión. La razón es clara. El Señor no quería simplemente lo suyo sin multiplicación. Para eso se hubiera quedado con sus bienes, sin compartirlos con sus siervos. En otras palabras, el hecho de ser escogido por Dios para administrar parte de sus recursos es un gran privilegio, en primer lugar, pero también una tremenda responsabilidad. Ujú. ¿Qué recursos tenemos, hermanos? ¿Qué cosas debemos hacer con esos recursos que tenemos? ¿Qué es lo que Dios espera? Conversemos un poco a partir de esta parábola, lo que ustedes opinan o, como dije, si tuvieran alguna pregunta. Adelante, ¿quién quiere participar? Mario, adelante. Sí, Pastor Enzo, como empezaste la cátedra con hablando de gracia, para mí es muy especial porque llevo algunos meses en debate, discurso, eh, dando testimonio, predicando a amigos muy cercanos que están muy metidos en el Evangelio de la Prosperidad. Y de hecho, hasta dejamos de participar en algunos eventos de ellos con mi esposa porque no estamos de acuerdo en cómo ellos manejan esta parte, especialmente en inglés que le dicen seeding, de sembrar. Y este era el capítulo que yo estaba esperando en este curso. Y de verdad que todos los días he estado durante algunas semanas pidiendo revelación al Señor en este aspecto. Y da la causalidad que los martes en la noche yo lidero un estudio bíblico y estamos estudiando ahora el libro de Romanos. Y ayer estudiamos el cuarto capítulo. Y no había hecho la conexión entre la enseñanza falsa de sembrar y esperar que Dios nos dé como obligación, con gracia, hasta que lo mencionaste.
Entonces estaba reflexionando en esto y los versículos de Romanos 4, 3 al 4 dicen, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Yo soy contador, entonces este lenguaje me genera mucho ruido. Por otra parte, el salario del que trabaja no es un regalo, sino una deuda. Entonces es el principio de estamos trabajando legalístico porque esperamos algo, una deuda que nos paguen, trabajando por salario, que es lo que me parece que hoy hizo el clic cuando te empecé a escuchar, que dijiste, cuando uno siembra el error extremo es esperar, demandar que Dios le dé algo a uno, no es por gracia, mientras que cuando uno tiene fe, lo recibe por gracia. De la misma forma acá, uno da sin esperar nada a cambio, simplemente por gracia, de la misma forma que Dios es con uno, que le da gracia y uno recibe. Y esa era la parte que no me hacía clic, lo veo más adelante de cuando, no quiero adelantarme mucho, pero de la misma forma es la postura del corazón. Si uno está dando desinteresadamente, está sembrando desinteresadamente en algo en el reino, el principio es que uno va a recibir, pero si uno está esperando recibir, es como que de verdad estás dando o es algo relacionado más con trabajos que con gracias, si estás esperando algo de vuelta. Entonces, eso me hizo un clic total. No sé si lo expliqué de la mejor manera, pero gracias. Te agradezco a ti, Mario. Sí, creo que ese tipo de cosas es lo que va pasando cuando entendemos la manera en que Dios se mueve, que es contracultural. La gracia definitivamente no es lo que estamos acostumbrados. Entonces nosotros pretendemos que algo pase cuando nosotros sembramos. Y lo que Dios espera es que no esperemos nada para Él manifestarse con una gracia sobreabundante que nos sorprenda. Es casi un juego contradictorio hasta cierto punto para nuestra cultura, pero eso es lo lindo, así funciona Dios con nosotros. Eileen, tú tienes la mano levantada. Sí, sí. Respecto a la pregunta de qué recursos tenemos, yo creo que todo lo que tenemos son recursos, todo. Tenemos incluso nuestras relaciones, incluso si se puede llamar como recursos o encargos, como aparece aquí en esta parábola. eh, Todos son cosas que el Señor nos encargó administrar. Entonces, nuestros hijos, nuestro esposo o esposa, nuestras relaciones, em, la plata, el trabajo, todo, todo creo que Tiempo. es un recurso que el Señor nos da para administrarlo de la mejor manera posible, de acuerdo a las capacidades de cada uno. A algunos les dio más, a otros les dio menos, y eso es algo muy bonito, que me gusta mucho, porque al final el Señor no está en esto de compararnos unos con otros, de decir, a él yo le di X y a ti yo te di Y, ¿quién dio más fruto? No es eso, sino que quién dio de acuerdo a sus capacidades. Entonces eso también es algo súper sano porque nosotros nos tendemos a comparar mucho con otras personas, eh, dentro del mundo cristiano también. Entonces sí creo que todo es un recurso. También los talentos, las habilidades, el llamado que el Señor nos le dio a cada uno. Tenemos mucho que hacer. Hay harta pega que hacer. La Ujú. verdad es que a cada uno el Señor le dio algo, a lo mejor lo mismo que a otros en algunas cosas, pero todos tenemos algo como una rendición de cuentas personal que hacer con el Señor siempre. Perfecto, Eileen, te agradezco mucho. Es cierto, tu observación, esto de la comparación, que es tan parte de nuestra sociedad, es algo también muy contracultural que el Señor incluye en la iglesia. Este aspecto de que para Él todos somos iguales, no hace acepción de personas, pero que Él nos conoce integralmente y por lo tanto sabe hasta dónde podemos manejar lo que nos va a dar. Es muy hermoso eso, muy interesante. El recurso más valioso que tenemos, sin duda, es el tiempo, hermanos queridos. La plata va y viene. Podemos ser más ricos o más pobres, pero nunca seremos más jóvenes. Y lo que nosotros ofrendamos de tiempo al ir a la iglesia, al sonreírle a una persona, al abrazar a alguien, al conversar, escuchar a otra persona, al entrenarnos
para servir de mejor manera. Toda esa inversión de tiempo debe ser algo que nosotros hagamos por amor, por gracia. Y sin duda el Señor lo usa y Él lo recompensa, aunque no sepamos a veces cómo, pero Él lo tiene en cuenta. Excelente, gracias por sus comentarios. ¿Alguien quisiera decir algo más? Sí, pastor. Una de Adelante, las Tito. cosas que a mí me consuela bastante es lo que dice al final del versículo 15, cuando dice, a cada uno que repartió conforme a su capacidad. Entonces, eso, qué bueno que esté eso en la Biblia, porque aquí no se trata de que todos tengan la misma capacidad o el mismo nivel de algo, sino que el Señor, conociendo a cada persona, le da de acuerdo a su capacidad. Y lo que también lo considera en esto es que el Señor valora mucho que lo que haga lo haga de corazón. A veces uno quisiera hacer mucho más, pero eh, el Señor nos da hasta ahí y bueno, eh, hacer eso y no quedarse callado o no hacer nada o hacerlo como dice para el Señor, como vemos ejemplo en las escrituras de algunas áreas de la vida de personas de fe. Eso. Muchas gracias, Tito, también. Gracias por tu comentario. Bien, sigamos un poco más. Vamos viendo que tiene el texto. A veces me da un poco de lata simplemente ir siguiendo todo lo que el libro dice. Ustedes ya leyeron el capítulo, además escucharon la grabación, entonces no es la idea de simplemente repetir, pero sí revisar lo que considero que es esencial y parar de vez en cuando para que conversemos. Nuestra vida completa está puesta sobre la balanza divina y el Señor espera crecimiento, fruto, multiplicación, prosperidad. Esto es algo que deben subrayar en su libro. Nuestra vida completa le pertenece al Señor. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero esta parábola enfatiza de gran manera que el Señor está esperando algo de nosotros. No podemos ser cristianos pasivos. ¿Qué significa para Dios fruto, multiplicación, crecimiento, prosperidad? Eso es lo que hemos tratado de investigar a través de este libro. Por ejemplo, la palabra prosperidad, comenzamos diciendo, olvídese de que lo primero para Dios es que le va a aumentar la cuenta corriente. No, la prosperidad tiene que ver con el alma en primer lugar, porque si no, ni siquiera va a ser capaz de disfrutar la prosperidad material. Pero en definitiva, Dios espera crecimiento. ¿Qué es crecimiento? ¿Qué es maduración en un ser humano? ¿Qué es la sabiduría que, por ejemplo, el libro de Proverbios nos encarga constantemente haciendo la comparación entre el hombre sabio y el hombre necio o el simple? ¿No es cierto? Esas comparaciones son cosas que nosotros tenemos que entender porque son estas indicaciones de que Dios espera que pasemos por escalones en nuestra vida. Espera que demos fruto, a 100 por 1. Espera que si el año pasado manejamos un don, un talento, servimos de cierta manera, en el año siguiente lo volvamos a hacer y demos más fruto. Y cuando eso ocurre, usando la ilustración del viñador, ¿no es cierto? De esta enseñanza que está en Juan, capítulo 15, que dice que al que da fruto lo va a podar. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Entonces la poda no siempre le gusta a la viña, pero al final le hace bien. Y cosas por el estilo. Todo eso tiene que ver con lo que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Y aquí hay una nota de advertencia, porque algo de esto roza con la manera de ser de nuestra sociedad, con los principios, sobre todo estos principios judeocristianos relacionados con el trabajo, con la honestidad y la multiplicación, la prosperidad,
que se han hecho parte de la forma de ser del mundo occidental, pero de manera muy deformada. Entonces se ha vuelto un culto a la riqueza, a las posesiones y también un culto al cuerpo. Esta sensualidad de vida puede atraparnos también si entendemos mal lo que Dios considera por fruto. Leyendo acá, muchos han visto en esta parábola una posibilidad para justificar una vida dedicada a labores lucrativas, una verdadera devoción al trabajo, a la apariencia física, a las entretenciones o cualquier cosa que definan como prosperidad. Porque claro, si uno parte de una mala definición de prosperidad, eso es lo que va a querer multiplicar también. Por tanto, necesitamos primero definir bien lo que es prosperidad y ahí decir, bueno, Dios espera que esto sí se multiplique. Le aseguro que una persona con esa orientación de vida no está prosperando, más bien se está volviendo adicta a cosas enajenantes de Dios. Y lo que pasa es que gente llega a la iglesia diciendo, por favor, oren por mí, no tengo trabajo. La iglesia lo ayuda, la iglesia lo instruye, la persona va a la iglesia, se convierte a Cristo, se es bautizado, etcétera, consigue trabajo, empieza a prosperar materialmente, se desaparece de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora tiene mucho trabajo, porque ahora tiene otras ocupaciones, porque ahora está muy cansado, porque ahora necesita gastar la plata que está ganando y entonces tiene necesidad de usar otro tiempo o más tiempo para entretenciones. Por lo tanto, hermanos queridos, de verdad que esto puede ser una trampa. A veces yo le pregunto a gente, bueno, querías que oráramos por ti, por trabajo, y ahora no te vemos en la iglesia. ¿Quieres que entonces empecemos a orar para que el Señor te quite el trabajo? Y claro, lo toman como un chiste. Pero yo no se lo digo como chiste. Yo les estoy diciendo, si te desequilibras, ¿no crees que Dios va a intervenir en tu vida para volver a equilibrarte? Algo va a pasar. ¿Qué opinan de eso? ¿Les ha pasado a lo mejor? ¿Los ha tenido que volver al camino el Señor después de desequilibrarse? Eileen, ¿querías decir algo? Sí, yo para variar. Es que estaba pensando en que una de las cosas más desafiantes, creo yo, para nosotros, o sea, yo me incluyo en el grupo, como cristiano, es mantener el equilibrio, como a qué cosas darle más prioridad, a qué cosas no, porque son muchas cosas de las cuales tenemos que hacernos cargo, especialmente cuando ya somos adultos. Y el mundo tiende que nos suena como excusa, pero el mundo tiende, ahora está tan rápido y tiende como a exigir mucho, especialmente en el área laboral, especialmente a los hombres, creo yo. Yo creo que ahora también a las mujeres, pero, y creo que eso es complicado, porque aparte está la familia, están los hijos, está la esposa, son muchas las cosas que es como, siento que como que a veces puede que estemos haciendo como malabares, como para decir, ya, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿A qué tiempo le dedico esto? ¿A qué tiempo le dedico esto otro? Y bueno, el Señor nos dice que tenemos que ocuparnos de sus cosas primero, de las cosas del reino, de su justicia y lo demás se añade. Pero aún así creo que sigue siendo un desafío para nosotros. Y además que creo que con esas cosas también el Señor va tratando los ídolos de nuestro corazón. Porque todos Mm. tenemos cosas que ponemos por sobre Dios, aunque no nos guste reconocerlo a veces. Todos ponemos cosas que por sobre Dios, le damos el lugar de Dios a cosas en nuestra vida que al final nos destruyen, po. Entonces, el Señor también en esos periodos, en su gracia, en su amor y todo lo lindo que Él es, trata esas cosas con nosotros y nos permite pasar por cosas en las cuales a veces nosotros mismos, eh, a las cuales nosotros mismos nos llevamos a caer, digamos, pero Él también nos muestra esos ídolos, esas cosas que están ahí y que tienen que salir. Correcto, Eileen, correcto. Así es la vida, ¿no es cierto? A veces estamos más enredados que en otras oportunidades. Y la idea de este tipo de discipulados es escuchar lo que le pasa a otro, es ver una enseñanza en un libro o escucharla, discutir en la clase. Y de repente, como decía Mario hace un rato,
es como que, ¡pum!, le hace sentido, le cae, ¿no es cierto? Las cosas caen en su lugar. Y creo que eso es la gracia de este tipo de enseñanzas sistemáticas, que de pronto el Espíritu Santo nos revela algo. Y eso es lo que nos ayuda para descubrir estos ídolos que tú dices. Eso es lo que nos ayuda para saber cómo derribarlos, para verdaderamente colocar el reino de Dios y su justicia en primer lugar y colocar las otras cosas en segundo lugar. De manera que, bien, gracias por lo que dices, Eileen. A veces uno está más enredado que en otros momentos. Mario, ¿querías decir algo? Sí, mi experiencia ha sido, yo anduve muy tibio por muchos años y definitivamente puse lo material por encima de Dios. Era de esos cristianos que solo iba a la iglesia los domingos y prácticamente ni leía la palabra, oraba lo mínimo y así me las iba. Y era plata, plata, plata donde vivía. Y el Señor definitivamente nos sacó de allí, nos estuvo persiguiendo y dando convicción por medio del Espíritu Santo. Eventualmente nos mudamos, vivíamos del otro lado del estado. Carlos conoce Miami, en una isla llamada Key Biscayne, todo de exagero, de lujo. Y teníamos a otras personas prácticamente em, cuidando a nuestros hijos y criando a nuestros hijos. Y nosotros, mientras nosotros trabajamos tratando de acumular. Y en un momento decidimos, vámonos, nos venimos a este lado del estado, donde el costo de vida es un cuarto tal vez de lo que teníamos del otro lado. Mi esposa dejó de trabajar, se dedica a nuestras hijas, ahora tenemos otros niños que viven en la casa en el sistema foster. Ah, yo me metí de cabeza a mi caminada con el Señor y inclusive hace como 2 años mi jefe me dice, yo trabajo remoto, pero de repente todo el mundo empezó a regresar a la oficina en puestos como el mío. Mi jefe me dice, bueno, Mario, mira, ahora tienes que tomar una decisión porque si quieres seguir progresando te vas a tener que mudar a Nueva York. Y yo ya sé a dónde iba eso. Ni tuve que consultarlo con mi esposa. En ese momento le dije, mira, gracias, pero tal vez si me duplicase el salario, tal vez yo lo empezaría a considerar. Ya estuve por esos caminos y yo sé a dónde llevan, entonces de todo corazón gracias, pero no gracias. Y sigo donde estoy. El Señor provee mucho más de lo que yo quiero, necesito, deseo y está todo bien, pero esa tentación siempre está allí. Y le sigo diciendo que no a eso. Y una de mis grandes sorpresas es que mientras más, uno de mis objetivos es dar un diezmo opuesto, o sea, vivir del 10% y dar el 90%. Y seguimos caminando a ese objetivo con mi esposa y poco a poco. Y yo veo que el Señor provee más y más cada vez. Pero definitivamente no quiero regresar a donde estaba antes, que estaba a punto de divorciarme, perder a mi familia, a mis hijas. Mi salud no andaba tan bien. eh, Vi que las amistades que tenían no estaban basadas en nada, eh, en nada que me mantuviera y aprendí mi lección. Y primero Dios, no, nunca jamás regreso a eso, pero yo soy un testimonio de que esto no lleva a ningún lugar bueno. Así que, Gracias, Mario. Gracias por contarnos eso con tanta apertura y franqueza. Wow, que el Señor te ayude a no volver nunca a esos caminos. Hermanos míos, la parábola entonces deja muy claro que los talentos entregados pertenecen al Señor, así como el fruto. Entonces no tenemos nada que gloriarnos cuando en verdad tenemos una inteligencia o alguna habilidad superior al resto. Es más bien una prueba de parte de Dios. Dios espera multiplicación. Si eres inteligente, Él espera que estudies. Él espera que sepas. Él espera que uses eso. Y ojo, Él espera que eso sea usado para el reino. Aquel que usa sus capacidades, talentos, dones para su propio beneficio, Dios no lo considera como prosperidad, ni como fruto, ni como crecimiento. Lo considera como deuda. Entonces, hermanos míos, tengan muy claro eso. Todo lo que Dios da sigue siendo de Dios.
y espera que se multiplique para él. Alguien podría decir, wow, pero qué Dios más autocentrado, qué Dios más ególatra o egocéntrico. Bueno, usted puede calificarlo como quiera, pero al ser el creador de todo le pertenece. Entonces el hecho de que lo diga no es falta de humildad, es simplemente la verdad. Así es, todo le pertenece a Dios. Y cuando Él nos permite administrar algo de lo suyo, eso es por gracia, es un favor, no es una obligación de parte de Él. Así que esa multiplicación de lo divino para lo divino es lo que nos hace prosperar en el alma y lo que suple todas las añadiduras que necesitamos, y mucho más abundantemente de lo que siquiera pensamos o imaginamos. No se preocupe, Dios no quedará en deuda con usted. Así es que esta declaración a mí me ha dado mucha paz en el corazón, esto de acá. Dios espera fruto, espera multiplicación. Pero Él no espera que yo tenga todos los años un mejor vehículo, no espera que mi casa venda esta y compre otra, mucho más grande. Dios no espera que mi iglesia sea cada vez más lujosa o que mi congregación sea cada vez más grande. Dios espera multiplicación de lo divino para lo divino. A veces uno piensa en lo que hizo el Señor Jesús al final de su ministerio. Él había logrado convencer de verdad a 12, menos uno, 11. Y los demás, hermanos queridos, si no lo negaron, por lo menos se escondieron y terminó solo, clavado en una cruz. Entonces no parece un super líder, pero al final lo que había sembrado era de tal magnitud y las tierras donde sembró eran suficientemente buenas para dar el fruto que ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué tenemos para invertir? Todos tenemos algo. La pregunta es ¿dónde lo damos? No pierda de vista la enseñanza desarrollada hasta aquí. Y aquí, en esto que está en negrita, les resumo la definición de prosperidad que hemos ido manejando y aumentando a través del curso. Prosperidad es tener nuestro espíritu cerca de Dios como un adorador. Es lograr una mente renovada o en proceso de constante renovación. Es tener las emociones bajo el control del Espíritu Santo y que gocemos de buena salud física, teniendo además lo necesario para vivir tranquilos y hasta para compartir. Esta definición creo que es la más completa de todo lo que hemos dicho hasta ahora en el libro y resume todo lo aprendido hasta este momento. Por favor, creo que está en negrita en el libro. Si no lo estuviera, subráyela, no sé, destáquela, memorícela, porque creo que esto capta bien lo que es la verdadera prosperidad bíblica. Y esto de acá es lo que Dios espera que multipliquemos, crezcamos en esto, lo compartamos, lo disfrutemos, porque es la vida en abundancia que Jesús nos prometió. Pasamos un poco a otro tema, el corazón del dador. Entonces, si hubiera algo que decir de la parábola anterior todavía, hágalo, y si no, comenzamos con este otro tema. Muy bien. Entonces, cambiamos de evangelio y nos vamos ahora a Lucas, que es interesante, ¿eh? Lucas es el evangelista que más enfoca el asunto monetario. Es bien llamativo si uno estudia Lucas y el libro de los Hechos, pero sobre todo el Evangelio de Lucas es donde más va a haber interacción con el tema de ofrendas, ricos convertidos, qué pasa con las platas, el tema de los pobres. Es algo donde Lucas puso el ojo, puso mucho énfasis. Y en el libro de los Hechos también lo dice de otra manera. Más bien dice, es como si estuviera como testigo diciendo, ¿se dan cuenta? Esto es lo que hizo la iglesia cuando vino el Espíritu Santo. En primer lugar, se preocupó de los pobres. Hizo algo que el mundo no estaba haciendo. Se trata de dar con desprendimiento y generosidad sin esperar recibir a cambio. O sea, dar por gracia así como recibimos por gracia. Sin embargo, el pasaje de Lucas 6 no solo enfoca
el ser imitadores de Dios en esto, sino también la manera en que opera el principio de sembrar y cosechar. El Señor promete que vendrá la bendición sin saber de dónde. Ahí está la diferencia con el mundo material. En el mundo material usted siembra en cierto terreno y no va a ir a cosechar al terreno del vecino. Uno siembra y uno recoge. Uno siembra tomates, no recoge sandías. Así. Es todo bastante claro, bastante predecible. Y está bajo el control hasta cierto punto, ¿no es cierto?, del sembrador. Pero en el mundo espiritual se produce esta como sentido del humor de Dios, de que uno siembra tomate y sí, le da sandías, de que uno siembra una semilla de sandía y wow, le da 500 sandías, no una. O sea, de repente uno siembra y no sabe de dónde viene la cosecha, pero viene y siempre es multiplicada. A propósito, les puse esta imagen de las pequeñas aquí ofrendando, que es algo bien característico en las iglesias, que cuando llevamos a los niños les decimos, ya, coloca tú la ofrenda. Y los niños lo hacen y para ellos es como un juego. Y eso es bueno, porque les ayuda a entender que esto es una buena actividad y les ayuda a entender que deben imitar a los padres. Pero al fin de cuentas, hermanos queridos, no es la enseñanza completa. La enseñanza completa es darle algo a los hijos y que ellos separen de lo suyo algo que podrían haber gastado en otra cosa y lo den al Señor. Esa es la enseñanza, porque cuando uno da de lo que no es de uno, no significa mucho. Pero cuando uno quiere comprarse algo, ya sea una revista, un dulce, un helado, lo que sea, y no lo va a hacer porque quiere dar una ofrenda, entonces está recién comprendiendo el principio de sembrar y cosechar. Y cuando el niño cosecha después de haber sembrado, se da cuenta de que esto es real. Esa enseñanza no se le olvidará jamás. Lucas es el evangelista que más enfocó el tema del dinero, como ya les había dicho. Y una cosa notable y que solo Lucas hace es esto de destacar las ofrendas extravagantes. Y no hay una ofrenda más extravagante que la de la viuda que dio estas dos blancas. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y después entonces empezamos a sacar conclusiones de esta ofrenda extravagante, porque Jesús dijo, echó todo lo que tenía. Y, y además que Jesús se detuvo, reparó en esto que estaba pasando. Lo que echaban los demás no le llamó en absoluto la atención. Pero lo que hizo esta mujer, wow, impresionó a Dios. Y eso, mis queridos, realmente es algo notable en el reino. ¿Qué me dicen entonces? Alguien que quisiera leer, por favor, lo que está aquí en la presentación y después dejamos abierto para comentarios. ¿Quién quisiera leer esta página? El principio detrás de estas ofrendas extravagantes que relata Lucas, sin duda enfoca el amor y la fe de la persona. Pero tal vez lo más notable del pasaje de Lucas 21 es que la acción de la mujer, aunque fue sin ostentación alguna, llamó la atención de Jesús. En otras palabras, la fe de esa mujer impresionó a Dios. Creo, sin temor a equivocarme, que si mi ofrenda no me impacta, tampoco impresionará a Dios. ¿Es que acaso necesitamos estar impresionando a Dios? No, no es ese el punto.
Lucas escogió estos episodios tan especiales para mostrar hasta qué punto puede llegar la fe y el amor, vale decir, la devoción. Sin proponérselo conscientemente, esos adoradores impresionaron, agradaron a Dios. Por lo tanto, vamos llegando a una conclusión importante. Cuando la ofrenda requiere fe, comienza recién a mover el mundo espiritual y a poner a funcionar el principio de sembrar y cosechar. La ofrenda de la viuda requirió fe y llamó poderosamente la atención de Jesús. La de los demás no movió más que la envidia de otros menos adinerados y tal vez la lástima de Jesús. De hecho, quien tiene de sobra está en la obligación moral de ayudar a otros, si es que se considera ciudadano de este mundo. De manera que solo cumplían con su deber sin mérito alguno, como vimos en Lucas 6. Gracias, Carlitos. Ya. ¿Algún comentario tuyo o de algún otro hermano? ¿Qué piensan de estas aseveraciones que por supuesto están en el libro y que sacamos a partir de Lucas 21? Yo creo que lo que hay que considerar siempre es que Dios, como dice la Escritura, no mira lo que está delante de los ojos. Esa es la mirada del hombre. Dios mira lo que está en el corazón. Y lo que impresionó al Señor, sin duda, fue que ella lo dio todo, la mujer. Lo que le impresionó es su amor, su devoción, la enorme fe de quedarse sin nada y quizás regresar a la casa sin saber que no tiene nada que comer. Ese despojamiento, ya yo creo que de la viuda me lleva a pensar que es una gran imitación del despojamiento, la kenosis de Filipenses 2, que siendo el Dios de la gloria se despojó a sí mismo. Y yo creo que eso para Dios debe ser impresionante porque Él sabe lo que eso significa, sabe lo que costó. Entonces, es como también muy antinatural para el ser humano hacer una expresión de fe, de amor, de esa envergadura. Amén. Sin embargo, como dice ahí el comentario, cuando eso se da, es impresionante como el Señor empieza a moverse. ¿Ya? Y como decías tú delante, no sé de dónde, pero llega la bendición. ¿Mm? Así que decir eso y también en relación a lo que estaban hablando antes, incluso en relación al testimonio honesto, valiente de Mario. Yo detrás, mientras veíamos el pasaje, veía el testimonio de Mario, pensaba que es tan fácil en este mundo desviarse en lo que se llama la alteración de las prioridades. ¿No es verdad? Tremendamente fácil. Y hermano, esto es una herramienta que utiliza el enemigo dentro de la iglesia, o sea, dentro de los creyentes. Tratar de desviarte para que tu prioridad, oye, si tú te mereces, ponte un poquito más arriba. Pero la prioridad está representada por el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios primero, amarás a tu prójimo y después tercero estás como tú, por ahí. Pero las prioridades en el mundo nos llevan a nosotros, para mí, para nosotros. Y ese es un engaño tremendo. Y se ve muy, muy a menudo, aún en el pueblo cristiano, esto de trastrocar las prioridades. Yo creo que hay que tener el concepto correcto de que no nos pertenecemos, que fuimos comprados por precio, que debemos realmente cumplir el primero o segundo mandamiento y sobre todo honrar y glorificar a Dios con todo,
Si hablamos del tiempo, ¿ya? Que no vuelve, pero también estamos en un mundo material y entonces tenemos que hablar de las cosas materiales también. Bueno, van a estar ordenadas las cosas materiales si es que realmente están ordenadas las cosas espirituales y están en orden. Si no, todo va a estar patas para arriba. Bueno, Amén. quería decir eso, que es un pensamiento que me quedó de la conversación pasada. Súper. Gracias, Carlitos. Yo quisiera hacerles una pregunta acerca de lo que ocurrió aquí con esta mujer. ¿Por qué una persona que tiene apenas 2 blancas, que la verdad es que es muy poquito dinero, tal vez le habría alcanzado a comprar un pan o menos, pero por qué a una persona que es todo lo que tiene se le ocurre ir a dar una ofrenda? ¿Por qué creen ustedes que una persona hace eso? O sea, definitivamente si es lo único que tengo, uno dice, bueno, Dios tiene todo, no necesita estas 2 blancas. Mejor me compro el pan, que es lo último que tengo, y Dios en su misericordia, ojalá me dé para comer mañana. Pero no voy a dar lo que tengo aquí, que es lo último, para dar una ofrenda. ¿Por qué creen ustedes que ella lo hizo? Yo pienso, yo pienso que únicamente lo que la movió a ella fue la gratitud con Dios, la gratitud con el Señor. Alguien pudiera decir quizás, sí, pero era tan poquito lo que tenía que no es tan difícil despojarse de eso. Pero hay que entender también de que Jesucristo quedó impresionado, alabó, digamos, esa actitud de ella. Por lo tanto, el Señor no puede ser engañado, claramente vio su corazón. Y en base a eso yo interpreto de que había gratitud, había fe, como dice el texto acá, de que Él la sostiene y de seguro se fue de ahí y de seguro algo ocurrió, aunque el texto bíblico no lo diga, maravilloso en su vida. A mí me hubiese encantado que en el texto bíblico hubiesen agregado y Dios prosperó de gran... Bueno, no era quizá la finalidad del escritor, pero uno sabe que el Señor no es deudor de nadie Amén. y alguien así con un corazón dispuesto a entregarlo todo y el Señor no siendo engañado, está claro que la mano generosa de Dios estuvo con ella. Así es que para mí es simplemente su agradecimiento, su rendimiento. Rindo todo a ti y estoy agradecida aún con esto que es tan poco, pero es todo lo que tengo y todo lo que tengo te lo doy. Creo que hay un corazón generoso ahí. Amén, gracias por ese comentario. ¿Alguna otra idea? Todavía no hagamos comentarios de otro tema, sino concluyamos esto. Mario o Eileen, si tienen algo que decir de idea de por qué ella fue a dar lo último que tenía, antes de pasar a otro tema. Sí, en mi opinión, fe, fe y confianza, plena confianza en que el Señor iba a proveer, que él no necesitaba esos últimos centavos que tenía. Ah, en otras ocasiones, como cuando Elías va con la viuda también en el Antiguo Testamento, se nos es más explícito y nos dice, ah, sí, dame de comer, el Señor está diciendo que me des de comer lo último que te queda, etcétera, etcétera. Acá no se nos da la suficiente información como para concluir eso, pero para mí eso solo es una gran prueba de fe. Y un comentario, estaba contando a mi esposa hoy que al principio de esta clase, pastor nos dijo, pongan atención en las cosas que les están pasando conforme vamos progresando en el curso. Y yo he tenido muchos milagros que han sucedido, que el Señor ha actuado en mí por conducto mío. Y uno que les quiero comentar, que este solo en el cielo verdaderamente es una de las obras de fe más bellas de la palabra y que el Gobierno Acción, amigos nuestros, vinieron a visitarnos de Miami de nuestra vida anterior y ellos hace como 4 años aceptaron al Señor. Nosotros hemos estado dándoles mucho testimonio y nos vienen a visitar de vez en cuando. Y este fin de semana estábamos por acá en un resort acá cerca por donde vivía Carlos antes. Y le pregunto a la muchacha, ¿cómo va tu caminada con el Señor? Y ella dice, ah, no, excelente, tengo fe y todo.
pero estoy esperando que el Señor pague mis cuentas todavía y no lo ha hecho. Entonces digo, interesante, pero bueno, es que en el pasado hemos hablado de, no sé exactamente cómo se pronuncia este nombre del Señor, Jehová Jireh, Jireh, se dice así, Jireh, Jehová Jireh. Mira, Y porque recuerdo que a ella le gustaba mucho, le impactó mucho eso. Hay una canción en inglés que se llama Jehovah Jireh, a ella le encantó y se la mandamos. Y le digo, Ashley, ¿recuerdas cuando te impactó mucho aquella canción? Me dice, sí, esta canción yo la escuchaba día y noche, la ponía 5 veces al día o más. Por meses la escuché, me mantuvo, estoy al borde de hacer tonterías, esa canción me ayudó, me salvó la vida inclusive. Y yo le digo, excelente. Bueno, ¿sabes el contexto de ese nombre? Fue cuando Dios le había pedido tantas cosas a Abraham, que es el padre de la fe, y él toda la vida decía sí, sí, sí. Claro que no era perfecto, cometió muchos errores, pero a los casi 100 años tiene un niño que se le había prometido, etcétera, etcétera. Le cuento, porque ella no lee mucho la palabra, le cuento el contexto. Y le digo, Dios le pide que sacrifique a su hijo. Lo lleva al monte Moriah, está a punto de sacrificarlo. El mismo hijo Isaac le pregunta, pero tenemos la cuerda, tenemos el cuchillo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, por fe, Dios proveerá. Y en ese momento Dios lo para. Entonces llama en ese momento ese nombre de Dios que se usa por primera vez. Dios proveerá, Jehová Jireh. Y le digo a mi amiga, Él ya te lo dio todo. Él, fue Él el Cordero de Dios. La sangre, estás cubierta con su sangre y por eso vas a tener vida eterna. Ese es el verdadero regalo. Olvídate de tus cuentas, olvídate de tu salud, olvídate de todo eso. ¿Qué importa? Ya lo tienes a Él. Entonces, por fe, porque sabemos eso, nos movemos ahora. Entonces, esa señora, la viuda para mí en ese momento, tenía fe plena de que el Señor le iba a proveer. Y por eso fue que se desprendió de eso. amén. De la misma forma que Abraham lo hizo con Isaac. Gracias, hermanos queridos. Me gusta cómo están razonando estos temas. Eileen, ¿tienes algo que aportar sobre eso? Todavía no nos cambiamos de tema. Sí, algo cortito. Yo creo que más que todo haber obedecido a pesar de que eso significara quedarse sin nada. Yo creo que eso, yo creo que la obediencia más que todo y conocer a Dios, yo creo que esas dos cosas hizo que ella lo hiciera, porque y que Dios se agradara, porque si lo hubiese hecho por necesidad, el Señor dice que no tenemos que ofrendar por necesidad ni hacerlo con tristeza en el corazón. Entonces creo que ella fue obediente porque conoce a Dios. Yo creo que por eso lo hizo. Amén. Gracias. Yo creo que todo lo que han dicho es correcto. Todo lo que han dicho tiene mucha relación seguramente con el corazón de esta mujer. Solamente me gustaría redondear una cosa que tiene que ver con el contexto. Eh, no olviden que esta situación es parte de la vivencia del Antiguo Testamento todavía. El Nuevo Testamento, por así decir, la época de la Iglesia, comenzó después de la muerte de Jesús. Esto es previo. Entonces estaban vigentes todas las leyes. En las leyes se especificaban ciertas ofrendas, sacrificios, etc. Y una de las cosas más importantes es que Dios dice, nadie venga a mí con las manos vacías. Muestre su amor, muestre su gratitud, trayendo algo. Y no vayan a traer un sacrificio o una ofrenda eh, que sea rutinaria, sino que sea de verdad del corazón. Por eso los profetas alegaban tanto contra la gente que traía animales cojos o tuertos o cosas así, porque decían, ustedes no están valorando lo que significa traer un sacrificio o traer una ofrenda. Este sistema que Dios nos permite a nosotros, el pueblo judío, es un privilegio y nosotros no podemos transgredirlo haciendo de esto una rutina. Bueno, esta mujer, en un momento de su vida, tiene el corazón lleno de amor y de gratitud, a pesar de que es tan pobre que no tiene más que para vivir un día, pero su corazón está tan lleno de amor que empieza a decir,
¿cómo puedo honrar a mi Dios? No tengo para hacer un sacrificio, no tengo ni siquiera para comprar 2 tórtolas. Todo lo que tengo es el pan para hoy. Entonces decido ayunar este día y llevarle eso poquito que tengo a Dios, simplemente para decirle, Señor, te amo. Me gusta estar contigo. Mi futuro depende de ti, así como ha sido mi pasado y mi presente. No estoy pensando en eso, no estoy ofrendando porque de esa manera pongo a funcionar los principios del reino, como dice la gente de la prosperidad, ¿no es cierto? Como ella sabía del Evangelio de la prosperidad, fue, sembró lo que tenía y Dios obviamente la iba a recompensar. No, 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 no. Ella estaba en el ambiente del Antiguo Testamento. Ella solamente quería decirle a Dios, te amo, te creo, confío en ti. Lo que me has permitido vivir este desierto del presente en que no tengo más que un pan para vivir, es lo que tú me has dado y es bueno para mí en este momento. Vengo a agradecerte y a decirte que te amo. Eso, hermanos, derritió el corazón de Jesús, porque ella dio mucho más que 2 blancas. Ella se dio a sí misma. Y eso es el principio de las ofrendas. Por eso que es una ofrenda extravagante, es una ofrenda que es mucho más que algo material. Es darse uno mismo. Y si hay algo que mueva el reino de Dios en términos de dar y recibir, es esto. Una ofrenda donde primero va el corazón del dador y después lo que tiene. Así que siempre hay que estar examinando este aspecto cuando nosotros llevamos algo al templo o al canastito de las ofrendas o a lo que sea. ¿Cómo lo damos? Es el corazón del dador, mucho más allá que la cantidad. Bueno, espero les ayude a redondear lo que han dicho, que todo estaba correcto. Así es. No olviden el contexto. Hay que crecer en esta práctica de sembrar. Y Filipenses 4, 14 al 19 es el versículo, o perdón, el pasaje que usamos para hacer esta declaración. Pablo dice que al principio, salvo los hermanos de Filipos, las iglesias de Macedonia, porque Filipos está en la región de Macedonia, entrando a Europa, no participaban en la ofrenda para el sostenimiento del apóstol. Para Pablo, ellos estaban perdiendo de algo. Mire qué llamativo esto, ¿eh? Para Pablo, el problema no era que no le estaban ofrendando. Es decir, como que sus cifras estaban en rojo, como dicen muchas veces los misioneros norteamericanos, ¿verdad? No me han llegado las ofrendas, entonces estoy en rojo. Ese no era para Pablo el problema. El problema era que otras iglesias estaban perdiendo la bendición de dar, porque lo que Pablo recibía era grandemente multiplicado, no solamente a través de su ministerio, sino de toda la obra que se hacía con esos dineros. En otras palabras, no solo perdían la oportunidad de dar, sino también de lo que viene después, es decir, de cosechar. Una vez más, entendemos que lo que sembramos, eso mismo cosechamos, pero multiplicado. Como la viuda de Lucas, los hermanos de Filipos daban a pesar de su pobreza, no porque fueran ricos y les sobrara. Pero Pablo les aseguró que estaban sembrando y que el Señor les daría a ellos conforme a sus riquezas. Y Dios sí tiene riquezas de todo tipo. Como ven en esta imagen, uno ve plantita que siembra, pero no sabe todo lo que hay abajo en el reino de Dios. El principio detrás de esto es que cuando uno siembra en el reino no espera del lugar o las personas donde sembró, pero uno espera mucho de Dios. Cuando uno le da a un misionero, cuando uno le da a la iglesia en una etapa de construcción como la que estamos ahora en nuestra iglesia, cuando uno
ofrenda para el sostenimiento del ministerio que está llevando a cabo, porque uno dice, oiga, no estoy tirando el dinero, sino que lo estoy dando con sabiduría en esta tierra, porque esta tierra es fructífera. Eso es otra cosa muy importante de las ofrendas. Usted tiene que seleccionar la tierra. No se trata de yo di, ellos sabrán qué hacen con lo que yo di. No, usted tiene que ver lo que se hace en su iglesia con lo que usted da. Tiene que ver qué obra social hay, qué obra misionera hay, qué hacen los pastores con las platas, cuánto se dejan los pastores, cuánto se despilfarra, cómo se invierte. Todo eso hay que mirarlo, porque eso es la tierra. Si uno da en una tierra donde hay avaricia y despilfarro, Dios lo hace responsable porque estás invirtiendo mal. Entonces, cuando uno siembra en el reino con sabiduría, claro, no espera del lugar. Yo no espero que la iglesia me devuelva nada. Una vez una chica en la iglesia me dijo, pero pastor, ¿cómo no vamos a, a darle a los hermanos si ellos han estado diezmando constantemente? Y se refería a becas para ciertos campamentos de jóvenes. Y yo le decía, pero hermana, ¿tú crees que el diezmo que dieron esos papás de estos jóvenes es una especie de ahorro para cuando lo necesitaran? Porque si dieron con ese pensamiento, en verdad no tienen idea de lo que están haciendo. Si uno dio diezmo, ofrenda, lo que sea, uno espera de Dios la retribución, no del lugar donde lo dio. Así es que, bueno, comentarios. ¿Qué piensan de esto? Ya estamos llegando al final, nos quedan poquitas láminas. ¿Quién quiere decir algo? A mí me llamó la atención acá, como tú enfatizaste, en el corazón de Pablo, ya los que no estaban ofrendando para los siervos del Señor, se estaban ellos perdiendo de algo, como dice ahí en el libro. Bueno, la lección pasada en relación al diezmo, el no entregarlo, es que uno mismo está poniendo un freno a que se abran las ventanas de los cielos. El principio es lo mismo. ¿Mm? O sea que nos estamos perdiendo de algo cuando no realmente estamos en esta ofrenda generosa de corazón para la obra, como también cuando no le damos al Señor lo que no es nuestro, es de Él. Y bloqueamos que la lluvia caiga, Tienes espiritual toda y la razón. material. ¿Mm? Exactamente. Y ese debería ser el corazón de los pastores, de los maestros en la iglesia. Cuando uno enseña sobre el diezmo o sobre la ofrenda, no es para recibir más diezmo y más ofrenda. Es que uno enseña esto porque les conviene a las personas. Les Ujú. conviene saberlo y hacerlo, porque Dios ha dado promesas. Y si uno activa las promesas de Dios, hermanos queridos, no hay nada más conveniente para nuestra vida. Pero claro, hay que creerlo. Si no lo cree, Es fe. la gente interpreta que lo que está haciendo el pastor o los maestros es convencerlo a uno para que dé platita. Y ese convencimiento es porque les conviene a los siervos. Esa es una de las razones por la cual en nuestra iglesia, desde el comienzo, el tema pastoral fue separado completamente de la administración financiera. Otros administran las finanzas, yo no las toco, para que la gente entienda. Cuando les enseño sobre esto, no es porque me van a subir el sueldo, no es porque yo voy a recibir más dinero, no es porque me convenga a mí, es porque les conviene a ellos. Les estoy enseñando algo que Dios dijo y que tiene promesa. Amén. Entonces hay un ejemplo re interesante que está dentro de estas cosas extravagantes que le gustaban a Lucas y está en Hechos capítulo 10. ¿Qué es lo que pasa cuando sembramos? Y son tres ejemplos. El primero es de este Cornelio, un centurión,
que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, es un hombre de fe. Pero piensen que es un romano, es un oficial romano. Entonces, no es alguien que sea aceptado en el mundo judío. Se le permitía, cuando no estaba de uniforme, se le habría permitido ir a la sinagoga, pero tenía que quedarse en el lado de las mujeres, detrás de las rejas, solamente a escuchar desde afuera, porque solo los judíos, los varones, podían entrar realmente al interior de la sinagoga, cerca de donde estaban los rollos de la ley y donde estaba el rabino enseñando. Así que este hombre era bien considerado entre los judíos porque daba mucho dinero a los judíos. De hecho, les había construido una sinagoga, Una sinagoga. ¿no es cierto? Aunque tal vez estoy equivocado y es el otro centurión el que les había construido una sinagoga. Sí, sí, este no. Pero este dice que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Así que estaba en el cuadernito de Dios en el cielo. Y Dios le prometió: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, a lo mejor él simplemente dio y oró desinteresadamente, pero para Dios nada cae en vano. En consecuencia, el Señor le concedió el privilegio de ser el primer gentil en entrar al pacto nuevo. Él era un temeroso de Dios, así le decían los judíos a los gentiles que se interesaban por el judaísmo. Él quería de alguna manera entrar al pacto mosaico, si fuera posible, pero Dios le concedió algo mucho mayor: entrar al pacto nuevo. Y le mandó nada menos que a Pedro a predicarle a domicilio para que llegara sobre él y su familia el don del Espíritu Santo. Y entonces uno tiene que hacer la relación. ¿Por qué ocurrió eso con este hombre? Y ahí no olvidar lo que dice al principio. Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta entrega de tiempo y de recursos, estas ofrendas, no cayeron en mala tierra delante de Dios. Él las multiplicó y mire la multiplicación que tuvo. Segundo ejemplo, este es el otro centurión en Lucas 7. Este es el que había construido sinagogas a los judíos. Y tenía un siervo, un amigo enfermo. Nuevamente se trata de un gentil, otra cosa que a Lucas le encanta destacar: la participación de los gentiles y su fe en contraste con la poca fe de los judíos. Este hombre entonces está fuera del pacto con Israel, sin embargo tenía fe, como demostraba el hecho de hacer ofrendas a favor de la adoración de Israel, construyendo en este caso sinagogas. De hecho, los ancianos judíos reconocieron: nos edificó una sinagoga. Y por eso le dicen a Jesús: es digno, anda a su casa. Bueno, aunque sea un gentil y nosotros no podemos entrar a la casa de los gentiles, pero haz una excepción con él porque nos ha construido una sinagoga. En otras palabras, estos líderes judíos solo pensaban en términos de transacción. Recibimos plata, le hacemos un favor. Hasta ahí. Pero Dios piensa de una manera muy diferente, muy diferente. Por lo tanto, sabemos que el centurión tenía fe, estaba buscando algo. Y por eso ofrendaba, pero nunca se imaginó la cosecha que tendría su siembra. Su recompensa fue que Jesús alabó su fe y sanó a su criado. Y ni siquiera necesitó entrar a su casa, aunque Jesús lo habría hecho, no por la recomendación de los líderes judíos, sino simplemente porque era un ser humano, como lo hacía con todos. Pero otra vez el principio. Este hombre estaba en una búsqueda espiritual y sembró. ¿Qué sembró? Lo que tenía, su tiempo, sus recursos. Y él no sabía lo que iba a recibir a cambio y no estaba pensando en eso. Cuando llegó el momento de pedir un favor, ojo con esto, nuevamente apeló a la autoridad de Jesús y la gracia. En ningún momento le dijo: Jesús, mira, yo he hecho esto, esto y esto, merezco un poco de reconocimiento, ¿verdad? No, ni siquiera lo mencionó. Fueron los líderes judíos los que le dijeron a Jesús.
Así es que esto es lo hermoso de esta historia. Este hombre ha sembrado por gracia, pero Dios lo anotó en su cuadernito. Y ahora él recibe una cosecha multiplicada por gracia. Y el último ejemplo, la pesca milagrosa. Obviamente, lo impresionante de esta pesca es la pesca. Que Jesús hizo una multiplicación impresionante. Pero pocos nos preguntamos, cuando yo he escuchado predicadores, nunca he escuchado que alguien diga, esto ocurrió porque Pedro hizo una ofrenda. Pedro llegó de una noche súper frustrante y cuando llegó a la orilla, viene un predicador itinerante al que él ni conocía y le pide prestada la barca. Y no solamente le pide prestada la barca, sino que se pone a predicar sobre la barca y de esa forma le impidió remendar y limpiar las redes, que era el trabajo que hacían los pescadores todas las mañanas cuando llegaban. Entonces piensen, toda una noche sin dormir, frustrante, sin pesca. Las redes hay que limpiarlas igual. Y más encima llego, sin dormir, cansado, frustrado, y un predicador que no conozco me pide la barca y me impide limpiar las redes, así que tengo que quedarme escuchándolo. Cuando termine recién, limpio las redes para poder irme a la casa y recibir el regaño de la señora. Todo eso estaba pasando con Pedro, pero igual él dio la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Su tiempo, su barca. ¿Y qué recibió a cambio? De donde no esperaba, una pesca milagrosa. ¿Y por qué digo de donde no esperaba? Porque lanzó redes de profundidad en la orilla. Jesús le dijo, tíralas aquí. Pero Señor, para empezar, ya estuvimos pescando en la noche cuando se hace y no pasó nada. Ok, ya, no me moleste más. En tu nombre lo hago. Y se hundía la barca de tantos peces. Eso es lo que pasa con Dios. Él toma en cuenta nuestras ofrendas y las devuelve multiplicadas. Llegamos al final de este capítulo para recordar estas 4 conclusiones que son las que hemos venido revisando. Cada semilla produce según su género. La tierra determina el resultado. Hay que sembrar generosamente. La semilla produce más de lo que fue sembrado, sea bueno o malo. Esos son los principios que más o menos todo el mundo conoce. A esto tiene que agregarle todo lo que hemos dicho acerca de lo que ocurre en el mundo espiritual. Y sobre todo les aconsejo estos 3 últimos ejemplos mencionados por Lucas, porque allí está, así como entre líneas, el corazón de Dios, cuando Él ve una ofrenda realmente con fe, con amor y gratitud. Con eso terminamos la lección de hoy. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Parece que no. ¿Eileen? Sí, yo para variar, una vez más, sí. Entonces, estaba pensando, más que todo reflexionando, que pensar qué bueno que Dios es Dios, en el sentido de que bueno que no podamos manipularlo, ni podamos tratar de cambiar la forma en que Él tiene ay, no sé, de comunicarse con nosotros y de relacionarse con nosotros, porque los seres humanos somos tan buenos para trastocar todo. Y estaba pensando en lo que hemos como aprendido en esto de la prosperidad y de la diferencia que tiene con el Evangelio de la prosperidad, que es una forma tan trastocada de relacionarnos con Dios. Entonces, uno, gracias Señor porque eres Dios. Eso estaba pensando, porque de verdad que los seres humanos somos penquitas a veces. Suena feo, pero somos así. O sea, trastocamos incluso la relación que tenemos con Dios muchas veces. Y Engañoso. sí, somos terribles, somos terribles. Entonces, y lo otro es que, y lo que pensaba también es que siempre tenemos que estarnos mirando el corazón. O sea, ¿con qué corazón estamos dando? ¿Cuál es nuestra motivación de fondo para hacer lo que hacemos? Amén. El diezmo,
digamos, la ofrenda, el servicio en la iglesia, Bien. más allá de para quién, porque la gente a veces dice, no, pero es que yo le sirvo al Señor, no a la gente. Pero es que tampoco es eso, porque uno también sirve a la gente. En el fondo es de dónde viene mi servicio. Es como de qué parte del corazón viene el servicio. Y eso creo que a mí me queda mucho de esta clase. Gracias, Eileen, muchas gracias. Sí, rescato algunas cosas de las que dijiste, sobre todo el hecho de que todo lo que estudiamos, tengo la sensación de que se produjo esto de conocer un poco más a Dios, cómo es este corazón del Señor, esta gracia, el que Él toma en cuenta lo que nosotros hacemos por Él. Y eso es al final el verdadero objetivo de todo mensaje cristiano, de toda lección, de todo libro que verdaderamente quiere agradar a Dios, y es darlo a conocer, que Él sea conocido, porque no hay nada más hermoso, más puro que Dios. No hay nada que se pueda amar más en este mundo que a Dios, siempre que lo conozcamos, al verdadero Dios, no a una caricatura de lo que la gente hace de Dios muchas veces. Y lo otro que también dijiste que me ayudó, me hizo mucho sentido, es que hay personas en algunas iglesias que enseñan el Evangelio de la prosperidad. Eso es transacción, tratar de hacer una transacción con Dios. Yo te doy, tú estás obligado a darme y mucho más. Ok, eso está mal. En otras iglesias se enseña el dar a Dios por obediencia. Dios lo mandó, así es que da tu diezmo. Dios mandó, así es que trae tu ofrenda. Pero eso no, tampoco funciona. Aunque lo haga uno, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios espera esa ofrenda, ese diezmo del corazón de un dador alegre, del dador que lo hace, como vimos con la viuda, como vimos con los centuriones, gracia que corresponde a gracia, amor que se devuelve por el amor, ofrenda que se trae por gratitud, por fe, por amor. Así es que rescato eso, Eileen, y gracias porque resume bien lo que hemos estado estudiando. ¿Alguien más que quisiera comentar para terminar hoy día? Bueno, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y sobre todo en este tema que normalmente es fácilmente manipulable, tanto que llegamos hasta el Evangelio de la Prosperidad, una manipulación atroz. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón también, ¿no? En no salirnos de fuera de la línea que es la enseñanza de la palabra. Por eso es que todas estas lecciones de este libro yo creo que han sido tan edificantes y claras. Y entonces, sí, hay que obedecer, amén. Pero ¿cuál es la intención que hay detrás de tu obediencia? Porque si es ley, no estamos viviendo el verdadero cristianismo. Debe ser por amor, debe ser por gracia. ¿Mm? Y sí cumplimos la ley. Nos parecemos un poquito más a Cristo, que dice que Él cumplió la ley. ¿Mm? Amén, Carlito. Un Amén. pensamiento más. Es cierto. Lo que pasa es que obedecer es sencillo hasta cierto punto, porque está la ley puesta en blanco y negro y uno dice, bueno, esto es lo que debo hacer, esto es lo que no debo hacer. El problema es saber cómo funcionar por amor, porque eso requiere una transformación interna. No es simplemente tomar una decisión de decir, yo voy a amar a Dios y por eso voy a hacer esto ahora por amor, no por obediencia. No es tan sencillo. Necesita cambiar el corazón primero. Pero eso es lo que acaba de decir Carlos, es la meta. Así debería funcionar. Ya, mis queridos, no lo retengo más. Disfruten esto, nos queda muy poquito para terminar el libro, así es que los espero a todos en la clase que viene y así nos vamos ya despidiendo. Un fuerte abrazo, hasta el miércoles que viene.
¿Ya? Amén. Gracias, Chao, gracias. chao. Buenas Abrazo a noches. todos. Saludos. Chao, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Gusto de verlos.